Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de una Bibliópata. Yo soy Clau y como se los repito en todas las introducciones, este es un video podcast que puedes encontrar en Spotify y en YouTube, en donde hablamos de historias que amamos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una de mis favoritas. Este fin de semana, después de mucha espera, llegó una de las series que más esperaba yo este año 2022 y que además ha dado tanto de qué hablar, por lo menos entre los fans de Anne Rice. Y esta es Entrevista con el vampiro, que salió este fin de semana a través de AMC+. Pensaba hacer un video ya después de haber visto los 7 episodios de la serie, es decir, después de haber visto la serie completa. Sin embargo, no pude esperar, y es que este primer episodio, que abarca además tan solo las primeras 32 páginas del libro, ya nos dio mucho de qué hablar. Así que en este episodio vamos a hacer como un breakdown de este primer episodio de Entrevista con el vampiro. Esta serie adapta el primer libro de las Crónicas vampíricas de Anne Rice, en mi opinión personal una de las mejores sagas, si no es que la mejor saga de vampiros que existe en el mundo de la literatura, y de la cual hemos visto anteriormente 2 adaptaciones. La primera fue en 1994 y justamente de este primer libro, Entrevista con el vampiro, que fue realmente buena, y la segunda adaptación que vimos fue del tercer libro de las Crónicas, La Reina de los Condenados, que bueno, fue un intento de adaptación que la verdad es que no tuvo demasiado éxito, pero bueno, ya hablamos de este tema en un episodio anterior en el cual hablamos justamente de estas adaptaciones y de nuestras expectativas sobre esta nueva serie, así que si no escuchaste ese episodio te lo voy a dejar aquí en la descripción. El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en hablar de este primer episodio de la serie. Vamos a hacer un pequeño breakdown de este episodio que llegó a nosotros el 2 de octubre, y digo llegó a nosotros a medias porque por alguna extraña razón AMC Latinoamérica no está transmitiendo la serie si estás fuera de Estados Unidos, Canadá y Australia. Entonces, bueno, seguramente aquí va a surgir la pregunta de entonces, ¿cómo podemos ver la serie si estás, por ejemplo, en México, como es mi caso? Y bueno, la única manera en la que yo pude empezar a ver esta serie fue adquiriendo un VPN y después contratando el servicio de streaming de AMC, que es AMC+. Esta es la única manera en la que logré hacerlo, y ya una vez contratando el servicio de AMC+, tendrás acceso a los primeros 2 episodios de la serie. Esto parece un comercial, pero pues no lo es. Simplemente esta es la única manera que yo conozco personalmente para poder ver este primer episodio y bueno, la serie completa. Sin embargo, pues no sabemos si algún otro servicio de streaming vaya a adquirir los derechos de la serie para poderla transmitir en Latinoamérica. La verdad es que no tengo demasiada información todavía, pero si este llega a ser el caso, se los voy a compartir en mis redes sociales y también voy a dejar una pequeña actualización en la descripción de este episodio. Pero bueno, después de una larguísima introducción, ahora sí vamos a empezar con el breakdown de este primer episodio de Entrevista con el vampiro. Pero antes que nada, una pequeñísima advertencia. En este episodio sí vamos a estar hablando con spoilers porque vamos a estar platicando sobre los aciertos y también sobre las diferencias más destacables entre la serie y el libro. Entonces, pues sí, vamos a estar hablando con mucho detalle. Y podremos comenzar abordando de una vez este tema de la inclusión, que es uno de los primeros grandes cambios de la serie y uno que seguramente va a dar mucho de qué hablar entre los fans de los libros. Louis es descrito en los libros como blanco y terso, como si estuviera esculpido en hueso blanqueado. Cambio que es evidente, pues en esta adaptación Louis es interpretado por Jacob Anderson, mejor conocido hasta el momento como Grey Worm de Game of Thrones. ¿Inclusión forzada? No. En lo personal me parece que no se siente forzada. Solo los creadores de la serie sabrán cuáles fueron sus verdaderas motivaciones para hacer este cambio. Sin embargo, el que Louis sea interpretado por un hombre negro, con los cambios en el contexto histórico que se realizaron para que esta producción en específico funcionara en tiempos modernos, funciona, pues su aspecto físico y su nuevo oficio creo que no alteran el curso, el núcleo ni la esencia de la historia. Y aquí el segundo gran cambio que podría justificar un poco mejor la elección de este actor como Louis, y este es el cambio de época, es decir, que en lugar de estar en 1790 como en los libros, esta serie comienza en 1910, y tengo entendido que este cambio se hizo para que la serie funcionara mejor en nuestra actualidad. Es decir, podría ser problemático y difícil poder empatizar con un protagonista que tuviera esclavos. Entonces no eliminan o ignoran
por completo este pasado en su familia. De hecho, menciona que su familia heredó mucho dinero de su bisabuelo y textualmente en sus palabras dice: dinero adquirido de plantaciones de azúcar y de la sangre de hombres que se veían como mi bisabuelo, pero no tenían mi posición. Con esto, él y su familia se mudan a Nueva Orleans, una ciudad en donde, como él lo dice, una persona con su apariencia física podría ganarse la vida de manera honesta. Y bueno, no sé qué tan honesta, porque en esta serie lo hicieron un pimp y tal cual como él lo dice, su producto es el deseo. Sin embargo, pues este oficio le ayuda a ganarse como una reputación con la cual, pues dentro de lo que cabe, lo respetan, se gana el respeto de la gente y esto le da la posibilidad de seguir manteniendo a su mamá, a su hermana y a su hermano. Entonces, en conclusión, y la pregunta que todo mundo seguramente se está haciendo es: ¿cambia el canon, la esencia y el núcleo de la historia por cambiar la apariencia física de Louis? No, la verdad es que no. Hay otros elementos que sí me preocuparían mucho más, de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Sin embargo, este no debería de ser un factor que te haga o no querer ver esta serie, nada más por creer que es un intento de inclusión forzada. Pues además de que ya vemos cómo abordaron el tema y cómo pues logran justificarlo de alguna manera, también vemos que este actor, la verdad es que hace un excelente trabajo como Louis. Demuestra que se ganó el papel y, por ejemplo, a mí no me preocupaba su color de piel, me preocupaba más que un actor que interpretó uno de los personajes con menos facetas en todo Game of Thrones pasara a interpretar a un actor con tantas facetas y tan complejo como lo es Louis. Sin embargo, creo que está haciendo un gran trabajo. Digo, estamos hablando de este primer episodio nada más, creo que todavía es muy pronto para decir, pero creo que van por buen camino y al final lo que queremos de una adaptación es un buen guión y que los actores le hagan justicia a nuestros personajes favoritos con una buena interpretación. Entonces, haciendo a un lado este tema y toda la controversia, hablemos ahora sí de un tema que sí nos puede preocupar y que sí podría cambiar el canon de la historia. Y este es Daniel. Daniel Malloy es el reportero que en sus 20 se entrevista a Louis y supuestamente quien escribe el libro de entrevista con el vampiro. Después de esta entrevista, cuando Louis le niega convertirlo en vampiro, se obsesiona con encontrar a Lestat, encontrándose sin querer con otro vampiro llamado Armand y con quien tiene una relación por muchos años como humano, hasta que por fin lo convierte. Sin embargo, en la serie, Daniel ya es un periodista mayor de unos 60-70 años, con una carrera larga y exitosa, que padece de Parkinson y que además ya estuvo casado 2 veces. No sabemos cuál vaya a ser el desarrollo de Daniel en esta serie, sin embargo creo que hasta ahorita es el cambio más drástico, pues es un cambio que sí podría pues cambiar el canon de esta historia. Sin embargo, creo que eso solamente sucedería en caso de que de verdad se tenga la intención de llegar tan lejos con esta historia. Ni siquiera sabemos si realmente tengan la intención de adaptar más de uno de estos libros. Entonces, podría afectar, pero también podría no afectar. Entonces, pues no lo sé. Más bien es una cuestión de gustos. Pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva este personaje. Entonces, ya con estos antecedentes podemos entrar a la historia. Esta serie empieza en el 2022. Louis vive ahora en Dubái en completo anonimato y invita a Daniel a darle una segunda oportunidad a su entrevista. Lo que quiere es revisitar la historia que ya conocemos, pero con una perspectiva como más madura y con el fin de terminar un proyecto cuya juventud e inmadurez supuestamente no les permitió en su momento. Entonces, la historia comienza con una segunda entrevista de la historia que ya conocemos, pero que Louis de alguna manera pues quiere corregir. Nos vamos del 2022 a 1910, a la vida de Louis cuando aún es humano. Conocemos sus negocios, sus motivaciones, cómo es que se gana la vida y un lugar en el mundo, y por supuesto conocemos a su familia, entre ellos a su hermano Paul, quien así como en los libros es un fanático religioso que además sufre de visiones y por supuesto, como es de esperarse, pues está bastante en contra del oficio de su hermano. Entonces tienen como un confrontamiento en la calle en donde veremos por primera vez a Lestat observándolo de lejos.
Y es aquí cuando podemos asumir que lo escoge como no como presa, sino como un posible futuro compañero. Y es aquí cuando empieza como esta caza, cuando empieza Lestat a cazar a Louis. En los libros, esta caza dura tan solo 3 días y culmina con la transformación de Louis sin saber demasiado de Lestat. Es decir, casi ni lo conoce, simplemente pues lo termina transformando en vampiro. En cambio, en esta serie pues podemos verlos como que entablar una relación antes. Primero como que hay una amistad y esta relación va escalando poco a poco. Sí vemos que Louis pues siente algún tipo de fascinación hacia Lestat y sí empezamos como a ver un juego con la sexualidad y algo de romanticismo entre ellos, y esto es algo que estoy segura de que va a dar mucho de qué hablar y habrá muchas opiniones con respecto al tema. Pues si nos vamos a la obra original, Lestat tenía motivaciones más simples para querer a Louis, y esto es que simplemente quería sus plantaciones. Tenía un padre a quien tenía que cuidar y ya, había un interés de por medio que no era romántico. Pero en la serie, Louis del 2022 le comenta a Daniel que él ya, pues después de tantos años, ya aceptó y está cómodo con su sexualidad y que efectivamente es gay. Y esto es algo que pues no me pareció tan necesario, pues etiquetarlos cambia mucho la naturaleza de los vampiros de Anne Rice, que son prácticamente asexuales. Ellos no tienen relaciones como los humanos y no sienten una atracción por algún género en específico. Sí pueden sentir fascinación por alguien, pero su necesidad de tener un compañero eterno va más allá del amor y del romanticismo. Son seres condenados a vivir eternamente, lo que por supuesto hace que esta idea de una eternidad en soledad pues los orille a buscar, a temerle tanto a la soledad, ¿no? Más bien. Ahora, ¿tienen química estos dos personajes? ¿Se sienten bien juntos en pantalla? Sí, no voy a decir que no. No voy a negar que la dinámica entre ambos actores no sea atractiva y que la idea de un romance entre ellos no sea llamativa, pero cuando yo leí los libros, la verdad es que nunca los vi de este modo, y creo que muchos lectores estarán de acuerdo, como que sí eran una especie de familia disfuncional y sí, pero nunca te dan la impresión de que son una pareja, nunca te dan la impresión de que haya un romance. Y de hecho, Louis detesta a Lestat, prácticamente lo odia, simplemente lo necesita porque tiene que aprender a vivir como, o sea, con su nueva condición de vida, ¿no? O sea, tiene que aprender a vivir como vampiro, tiene que aprender a existir. Es un tema más de supervivencia, no de amor. Realmente no ama a Louis, digo, a Lestat. Y de hecho el personaje de Claudia, que aún todavía no vemos en la serie, al menos no en los primeros 2 capítulos, es solamente un intento más del Lestat por retener a Louis, por manipularlo para que no se vaya, ¿no? Para tenerlo siempre cerca de él. Y por ejemplo, creo que si lo que querían era representación en la serie, pudieron haber jugado más con el personaje de Daniel, que por ejemplo Daniel en los libros se enamora siendo humano de Armand y tiene una relación con él de muchos años, incluso antes de convertirse en vampiro. Entonces realmente aquí sí podemos ver que a lo mejor pues Daniel sí es gay. Y por ejemplo no sé por qué tomaron la decisión en esta serie de no solamente no hacerlo gay, sino hacerlo, o sea, abordar el tema. O sea, cuando Louis está platicando con Daniel sobre su sexualidad, justamente Daniel le dice que sí se conocieron en un bar gay, pero no porque él fuera gay, sino porque ahí podía conseguir drogas. Entonces él niega por completo que haya sido gay y que de hecho ya estuvo casado 2 veces. Entonces no sé por qué cambiarlo ahora a heterosexual si pudieron haber jugado más con ese tema y con la representación en este personaje, ¿no? Que ya tenía como estos antecedentes. Entonces como que no entiendo muy bien la decisión de haber hecho a Louis pues abiertamente gay. Pero bueno, pues vamos a ver, como les repito, este es el primer capítulo, realmente todavía no sabemos el camino que va a tomar la serie, pero la verdad es que algo que sí estoy segura de que no me gustaría ver es como un romance entre ellos. O sea, realmente no quiero ver una historia de amor entre vampiros, eso es justamente lo que no queremos ver. Ahora, también existe la teoría, y pues sí es probable que hayan tomado esta decisión como para aislar un poquito más a Louis, hacerlo un personaje como más aislado y un
una presa más fácil para Lestat, siendo un hombre negro y gay en pleno 1910. Entonces, pues quizás esto es nada más como para construir un poco más al personaje, pero pues como les decía, todavía no sabemos el camino que va a tomar. Ahora, más que de ir hablando de las diferencias que podrían o no gustarnos, también vamos a hablar de las cosas buenas, porque sí, la serie tiene muchos aciertos y entre ellos creo que su más grande acierto es la elección de Lestat. Sam Reed es un perfecto Lestat, le queda perfecto el papel como anillo al dedo y me parece que es sumamente fascinante verlo hablar, usar su mirada. Siento que es un hombre que se sabe atractivo, se sabe fascinante y poderoso. Podemos verlo en todas sus matices y creo que lo hace bien porque podemos amarlo, pero también podemos temerle al mismo tiempo. Y la verdad es que en lo personal, este actor es justamente lo que yo veía, lo que yo imaginaba cuando leía los libros. Entonces, creo que pase lo que pase, creo que podremos estar satisfechos con el hecho de que nos dieron a un buen Lestat, que sin duda yo creo que va a tener mucha más dimensión que en el libro, pues originalmente en este primer libro, pues escuchamos la voz de Louis y su perspectiva. Pero sabemos que la autora se enamoró de Lestat y después Louis pasó a ser simplemente un personaje secundario. Entonces sí creo que van a explotar un poco más el hecho de tener tanto material de Lestat que surgió después del libro de Entrevista con el vampiro. Entonces sí creo que van a ampliar la identidad de este Lestat en la serie y pues sí, no van a dejar pasar la oportunidad de poder hacerlo un personaje con mucha más dimensión. Otro punto a favor es el diseño de producción. Siento que aquí hicieron un excelente trabajo. Yo tenía la mala impresión de que quizás iba a ser una serie de bajo presupuesto y es todo lo contrario. Creo que el mundo que crearon es espléndido, está lleno de detalles, que sin duda te sumergen en la narración de Louis. Me gusta mucho que no abusan de los efectos especiales, el juego que le dan a los ojos, que sí se nota que son pupilentes, sin embargo hay como un juego con las pupilas que me gusta. Y también siento que, por ejemplo, hay una manera increíble de representar la velocidad que hace los movimientos de un vampiro, que pues los hace casi imperceptibles, en el que, bueno, aquí vemos que el vampiro se está moviendo en una velocidad normal y es lo de alrededor lo que se mueve en cámara lenta. Entonces es algo como muy diferente que nunca había visto en ninguna otra película o serie de vampiros. Entonces siento que ese es un excelente detalle. Siento que la ambientación también es perfecta, pues sí es como oscura y tenebrosa, pero sin dejar de ser elegante. Y siento que eso es algo que caracteriza mucho a las historias y los vampiros de Anne Rice, que son monstruos elegantes, refinados, hasta en sus momentos más violentos. Entonces siento que eso se logra representar a la perfección, al menos en este primer episodio. Los vampiros de Anne Rice son conocidos como los monstruos más humanos del mundo de la literatura. Y esto se puede ver en este primer capítulo. Siento que la serie efectivamente está buscando representar esta característica que es fundamental y lograr representar el conflicto interno entre su lado más humano y su naturaleza como depredadores. Entonces sí es una adaptación en la que podemos ver muchos cambios. Creo que con este primer episodio ya podemos asumir que sí se van a tomar libertades creativas para poder como reimaginar el material original en un mundo más actual. Pero creo que siguen haciéndolo con mucho respeto hacia los lectores, pues el corazón ahí está, la historia está. Simplemente creo que por definición una adaptación literaria consiste en ajustar algunos elementos de un libro para que puedan funcionar mejor en otros medios y en otras épocas, en otros tiempos. Si queremos una réplica exacta, pues siempre podremos revisitar los libros. Entonces, hasta ahora, creo que esta serie podría reivindicar el nombre de los vampiros en el mundo de la televisión, del cine y de la literatura, después de una era de vampiros vacíos con conflictos como simplistas o cuyo fin es literalmente pues simplemente sobrevivir sin ser demasiado conscientes de lo que su existencia implica. Entonces seguramente vamos a seguir
viendo y disfrutando esta serie. La verdad es que sí me está gustando, por lo menos cumple con su función de entretener y de atraparte y de picarte. Sí tengo muchas ganas de continuarla. Y pues vamos a ver a dónde nos lleva. Espero de corazón que nos conquiste a los lectores a pesar de ciertos pequeños cambios, pero que también conquiste a nuevos espectadores que se enamoren de esta historia y se atrevan a descubrir el trabajo de Anne Rice para que su legado pues siga llegando a más personas. Pero bueno, vamos a terminar el episodio del día de hoy aquí porque podríamos seguir hablando por muchas horas de los muchos cambios y diferencias que hay entre la serie y el material original, pero la verdad es que ese video sería pues muy largo y también quisiera que ustedes vayan descubriendo estas cosas ustedes mismos si es que aún no ven la serie. Obviamente los invito a leer los libros y no olvides dejar tu like para saber si este tipo de videos les interesan, es decir, si les gustaría ver un breakdown por cada uno de estos episodios. Van a ser 7, entonces pues eso me ayudaría a saber si les gustaría o si nada más hacemos un video final cuando termine la temporada. Entonces, bueno, pues deja tu like y no olvides que me puedes encontrar también en Spotify, en YouTube y en mis redes sociales en Instagram como Crónicas de una Bibliópata. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.